Muy bien, entonces ahora vamos a crear el modelo. Vamos a trabajar con el modelo, vamos a crear un archivo y a este le vamos a poner, yo le voy a llamar estudiante.models. Usted le puede poner el nombre que guste. Yo le coloco así para no confundirme que este es el modelo. Estudiante.models.js. Entonces es un archivo JS con el que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a crear nuestro modelo, nuestro primer modelo de la base de datos para poder manipular la información. ¿Qué necesitamos? De entrada en nuestro front decíamos que necesitamos la matrícula, el nombre completo, los apellidos y un email. Eso es toda la información, 1, 2, 3, 4 datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a inicializar. Necesitamos importar Mongoose, pero de Mongoose nada más necesito el esquema. ¿Qué es un esquema? Bueno, pues va a ser nuestra tabla con el que vamos a guardar la información, ¿sí?, de nuestra base de datos. Vamos a crear una variable, yo le voy a llamar estudiante, y le voy a decir que con este nombre creo un nuevo esquema. Si se dan cuenta, estoy creando una variable que se llama estudiante, y dentro de estudiante estoy importando el objeto con la palabra new, ¿sí?, esquema, y le estoy diciendo que vamos a crear esos campos. Lo voy a hacer de manera sencilla. Ustedes pueden investigar también un poquito sobre MongoDB y ver que tenemos distintos tipos de campos. Entonces, como habíamos dicho, necesitamos la matrícula. Esta solo va a ser de tipo string. Con eso les estoy diciendo que es una cadena de datos que va a manejar. Necesito el nombre y también va a ser de tipo string. Necesito los apellidos, que es lo que está en nuestro front. Le digo que sea de tipo string también. Tipo string. Necesito otra cosa, el email. Le voy a decir que también sea de tipo string. Nosotros podemos definir si va a ser requerido o no va a ser requerido desde el backend, pero bueno, en este caso lo voy a hacer de manera sencilla y ustedes pueden investigar para qué sirve, por ejemplo, el requery. Requerid. ¿Sí? Que esto significa que necesitamos introducir una matrícula, un nombre, un apellido y un email para que podamos eh, meter información dentro de esta tabla. De otra forma, no, si nosotros queremos meter o mandar nada más el dato, pues obviamente nos va a mandar un error, ¿no? Pueden colocar, ¿sí?, que todo sea requerido. Yo sí necesito que todo esto sea requerido. Entonces puede ser de esa forma. Bien, eh, tenemos otras propiedades, como por ejemplo qué tan eh, qué tantos caracteres necesitamos. Por ejemplo, no sé, 34, 20, no sé, ya eso depende del gusto de ustedes. Investiga un poquito sobre MongoDB. Bien, en este caso pues lo voy a hacer de manera sencilla, que todo sea string e email. Me interesa también otra información, que esto se guarde de manera automática. Es decir, que cuando nosotros
insertemos la información, a veces es necesario saber cuándo ingresó esa información. Entonces, que de manera automática este campo se cree. Entonces, vamos a llamarle create automático, date, de tipo date, y que por defecto, ¿sí?, guarde la información del date con el que se encuentra en ese momento. Es decir, que va a crear un campo llamado createAt, que va a ser de tipo fecha o tipo dato, date, y este date va a almacenar con el que tenga en ese momento el servidor. Entonces, con este le estamos diciendo que por defecto guarde la fecha con la que se encuentra en ese momento el servidor, ¿sí? Entonces, de esta forma lo definimos. Aunque nosotros no definamos este campo en el formulario, acá ese en automático se va a agregar, porque a veces necesitamos especificar por fecha de... Si queremos hacer una búsqueda por fecha, esto sería necesario, ¿sí? Eso sí es importante. Bien, creo otra variable que le vamos a pasar el esquema que acabamos de crear, ¿sí?, que esto lo convierte en un modelo. ¿Qué es el modelo? Pues no es más que la base de datos o la tabla. Este modelo le vamos a llamar estudiante, o así se llama la tabla. Vamos a cambiarle el nombre para que no se confunda con la base de datos. Este es de guardar, vamos a llamarle alumnos para que un poquito diferente, ¿sí? Y de qué cosa va a guardar alumnos, pues obviamente lo que nosotros estamos definiendo acá en el este es lo que estamos definiendo acá, ¿sí? Entonces, de esa forma. Entonces se va a crear el modelo que se va a llamar alumnos. Alumnos va a tener los campos que nosotros estamos definiendo en estudiante, ¿sí? Entonces, de esa forma le pasamos. También necesitamos exportarlo para poder usar en otra clase. Y le vamos a llamar estudiante. Ahí está. Entonces importamos y creamos nuestro modelo de la base de datos. Pero para que yo pueda usar este modelo necesito crear un archivo aquí en Model. Le vamos a llamar index.js. Este le va a pertenecer específicamente nada más a los modelos. ¿Por qué? Bueno, necesitamos nosotros importar solo la carpeta models para que no estemos usando cada uno de los elementos. Por ejemplo, estudiante model.js, mejor creamos un archivo index que es el que va a ejecutar la carpeta completa, ¿sí? Ya nada más mandamos a llamar los métodos o las clases que nosotros necesitemos. Entonces index, vamos a importar lo que acabamos de hacer, se llama estudiante. Aquí le podemos poner el nombre que guste, siempre y cuando identifiquemos qué es lo que estamos mandando a llamar, ¿sí? Entonces aquí está en models. A ver, como estamos dentro de la misma carpeta, pues es estudiante models, ¿sí? No pasa nada. Entonces aquí de esa forma. Y ahora vamos a exportar este estudiante de esta forma, ¿sí? Entonces control S. Si yo tuviera otro modelo, por eso estoy creando el index, por ejemplo, no sé, profesor, entonces aquí en models, en la parte izquierda, creo el nuevo archivo, le coloco el modelo, ¿sí?, el esquema como quiero que sea, y en index lo mandamos a importar. Importamos el esquema y aquí colocamos el siguiente, no sé, profesor. Imagínense que voy a profesores así, pero tenemos que crear ese archivo. Entonces de esta forma creamos el modelo. Si hasta el momento solo estudiante models, y lo mandamos a llamar en index, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí vamos a dejar este video en crear el modelo.